Aquí andamos saludándole con mucho gusto, como todas las semanas, en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Muy buenas noches, gracias que nos acompañan. Les recuerdo nuestros horarios, es miércoles a las 9 de la noche, este programa que estamos grabando hoy se repite el próximo domingo a las 10 de la noche y el próximo lunes a las 9 de la noche. Cuando le diga el tema, seguramente llamará su atención. Como usted lo sabe, cada año el país produce sus presupuestos, que ingresa y que egresa. El día de hoy, la mañana de hoy, ha sido aprobada en lo general la ley de ingresos, es decir, qué dinero va a entrar al país, de dónde viene, quién lo va a poner, usted, yo, Pemex, ya sabe, todas estas circunstancias que creo que son de enorme interés. Vamos a ir desmenuzando y el significado, desmenuzando la ley de ingresos y el significado mismo de lo que significa esto que se llaman ingresos, por dónde vienen, por dónde proceden. Hoy, para conversar del tema, tres diputados que estuvieron activamente en la discusión de esta mañana y expresaron sus puntos de vista. Está con nosotros el diputado Humberto Alonso Morelli, él es diputado por el Partido de Acción Nacional, por el Estado de Veracruz. Muchas gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias por venir. El gusto es mío. Gracias. Está también con nosotros el diputado Jorge Herrera Delgado, él es diputado por Durango del Partido Revolucionario Institucional. Jorge, bienvenido, es un gusto. Javier, gracias, buenas noches, gracias. Gracias, muchas gracias. Y también Víctor Manuel Jorrín Lozano, él es diputado del Movimiento Ciudadano y él es de Acapulco. ¿Es diputado por Acapulco o por Guerrero en este caso? No, es por el distrito cuarto, el distrito que cuarto, es la mitad de Acapulco. La mitad de Acapulco. Movido Acapulco, ¿no? Sí. Muy lamentablemente, para bien y para mal. Va a mejorar. Va a mejorar. Va a mejorar. Bueno, el otro día me decían, por cierto, perdón, que los últimos 4 fines de semana la capacidad hotelera estaba al 90 y tantos %. Sí, está. Que es una buena noticia, Es ¿no? buena noticia. Claro. Sí, sin duda, ¿no? Genera economía. Nivel, Genera sí. economía, ¿no? Sí. Claro. Bueno, a ver, si les parece, vamos a empezar, ¿te parece, diputado Humberto? A ver, ¿qué significa una ley de ingresos? ¿Por qué se le llama ley? ¿Se dictamina o cómo funciona todo esto? En fin, ¿qué es una ley de ingresos? Vamos a dar una primera vuelta sobre eso, aspectos que puedan sobrar, que falten, en fin, y después entramos a por dónde va a entrar el dinero. ¿Cómo no? Mira, Javier, la ley de ingresos es parte del paquete económico. Obviamente el gobierno federal genera un estimado de ley de ingresos y un presupuesto de egresos, y en su conjunto eso se le llama paquete económico. Ese paquete económico, desmenuzado en dos grandes vertientes, lo que hablábamos de la ley de ingresos y el presupuesto, se atienden en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen en dos diferentes comisiones. La ley de ingresos la dictamina la Comisión de Hacienda, donde aquí el compañero y yo somos integrantes, y el presupuesto de egresos de la Federación lo dictamina la Comisión de Presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros votamos el día de hoy? Que bueno, fuimos preparando desde el viernes que recibimos el paquete económico, que discutimos en comisiones, que obviamente hicimos algunas modificaciones de la propia ley de ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Bueno, pues lo que hicimos fue prácticamente generar una ley que va a permitirle al país tener los ingresos suficientes de recursos para poder generar un presupuesto de egresos para la Federación. A ver, déjame preguntarte una cosa, ingresos que deben de ser pensados simultáneamente con los egresos. Por supuesto. Es una especie de tándem, un 1-2. De hecho, el 1 es el ingreso y el 2 es el presupuesto de egresos. A ver, ¿qué más, Jorge? Sería complementario al decir, prácticamente ya lo apuntó Humberto, en el sentido de que ingresos pues es lo que le entra al gobierno para pagar a la burocracia, para prestar los servicios, para hacer los programas, por ejemplo, los de carácter social, los de salud, los de educación, que le van a llegar a la sociedad. Y son los ingresos, son los impuestos de cómo va a hacerse, en este caso el gobierno federal, de recursos para poder prestar esto que ya hemos venido mencionando. Y los egresos es cómo se los va a gastar, en qué rubros. ¿Por qué es una ley, decías? Bueno, porque el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le dice. ¿Y por qué van a una ley también? Comentabas, bueno, porque tiene que quedar plasmado cuál es la intención del gobierno para ejercer alguna acción y cuánto va a recuperar por eso. Y de ahí no se mueve. Y eso le da certeza también a la sociedad, a los inversionistas, porque dice que es exactamente lo que va a hacer en un año el gobierno. Por eso es necesario reflejarse en una ley. Y bueno, prácticamente ahí es donde están las cosas.
Yo señalaría un elemento adicional que me parece fue muy importante en la Comisión de Hacienda, en donde hay una conformación plural. Esto quiere decir que están todos los partidos políticos y que se aprobó por unanimidad. Es decir, todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad esta ley de ingresos para llevarla ante el Pleno, para su discusión y su aprobación en su caso, como finalmente sucedió. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué está detrás de una ley de ingresos que permitió que todos estuvieran de acuerdo? Yo llamaría las coincidencias de lo planteado por el gobierno federal y de lo acordado y de lo platicado entre los diputados. Yo le llamaría también, aparte de las coincidencias, el diálogo, el poder entre todos visualizar hacia un mismo rumbo a donde vamos a caminar y ponernos de acuerdo. Y lo más importante, que ese consenso, ese diálogo, tiene un fundamento técnico. Hablamos desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque esta ley de ingresos plantea un crecimiento del déficit presupuestal de tasa cero, sin contar la economía de Pemex. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tasa cero? Que no va a haber un déficit presupuestal. Dicho en otras maneras, entre las coincidencias está planteado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.5% y la inflación del 3%, es decir, hay un crecimiento mayor que la inflación. Quiere decir que el país va a crecer y que no lo hace en base a deuda pública. Esa es la tasa cero. ¿Qué quiere decir tasa cero? Quiere decir que se recupera el equilibrio presupuestal. Quiere decir que se gasta con responsabilidad. Quiere decir que no se gasta más de lo que tienes. Todo eso es la tasa cero. Muy bien. Algo que agregar, y además partiendo de algo, Víctor Manuel, que ustedes ahora me informabas que votaron en contra, ¿no? Así es. Pero algo, digamos, para entrar como en materia, algo más que agregar sobre el papel que juega en una sociedad la ley de ingresos, para que ya fuéramos ahora a detalle. Bueno, es algo muy importante porque la ley de ingresos es la que va a determinar si el país crece o no de acuerdo a cómo le cobran los impuestos o de acuerdo a cuánto cuánto vas a captar, sí, y cómo lo vas a captar y a quién se lo vas a pedir. El tema del ISR, el tema del YETU, yo voté en contra, precisamente votamos en contra porque no estamos de acuerdo en que continúe el mismo esquema que ha llevado al país a la quiebra. Y estamos hablando de la quiebra porque tenemos una serie de conflictos en todo el país por falta de empleo y estas políticas de la forma de cobrar impuestos no han funcionado, de tal manera que solamente se carga el cobrar los impuestos a un solo sector que se tiene cautivo. De cada 10 personas que producen en este país o que tienen alguna actividad comercial y que tienen que pagar impuestos, 6 no pagan impuestos y 4 sí. Entonces, sobre ellos está toda la carga. Eso es en lo que no estamos de acuerdo, es decir, en la forma en que se está recaudando. Ese es el principal problema que yo le veo a esta ley de ingresos. Muy bien. Bueno, vamos entonces para seguir en la misma línea de Víctor Manuel. A ver, déjenme plantearles algo desde la óptica política inevitable. La última vez que yo recuerdo que una ley de ingresos, y tengo la impresión de que la ley de ingresos más o menos seguirá el mismo camino, que más o menos fue tersa, fue con Fox. No fue con Salinas, venía de una elección controvertida con el ingeniero Cárdenas. No fue con Zedillo, acuérdense, ahí se acabó el asunto de la economía. No fue con Calderón, pues por razones igual, de electorales. ¿Qué es lo que hace que ahora haya como una especie de, no sé si la palabra exacta sea, que el asunto sea terso, en algún sentido? Como que hemos vivido 12 días que hasta me empieza a preocupar que donde todo está siendo terso, ¿será verdad tanta belleza o qué anda pasando? Bueno, casi terso por el tema de movimiento claro, por lo ciudadano, que dice, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ahorita son interesantes las razones, ¿no? Bueno, yo difiero un poco, a ver, y con mucho respeto para Víctor, compañero de la Cámara. Yo te puedo decir, quiero primero contestar tu inquietud. La de iniciar, sí. ¿Por qué es casi tersa? Porque la economía está sólida. Si la economía estuviera con agujeros, estaría muy complicado hacer una ley y una aprobación de una ley de ingresos, sobre todo del tamaño de la economía de México, que es un tamaño muy, muy grande, ¿no? Entonces, te puedo decir, hay 12 años, un poco más de 12 años de estabilidad económica sólida, donde las variables macroeconómicas en México se han cuidado muy bien. Se ha mandado una señal al mundo que México tiene con qué responder, tiene finanzas sanas, tiene pocos déficit, tiene recursos naturales, tiene manera de generar desarrollo económico y crecimiento. Entonces, las condiciones están dadas y obviamente los puntos a discutir pues son apreciaciones
de la intención del nuevo gobierno de cómo captar y cómo distribuir esos recursos. Entonces, en lo personal, yo analicé de manera muy detallada la ley de ingresos. Me parecía que era insuficiente. Hicimos algunas modificaciones. La buena voluntad de todos los grupos parlamentarios. Llegamos a acuerdos prácticamente rápido. Terminamos a la 1:30 de la mañana de comisiones. Todos de acuerdo. Yo tenía algunas observaciones importantes, por ejemplo, el tema del impuesto sobre la renta, que ahí coincido con el compañero. Tema ese, ¿eh? ¿Por qué? Porque bueno, había un artículo, un segundo transitorio de la ley del impuesto sobre la renta que se había aprobado en esta Cámara en el 2009, donde hablaba de un incremento del ISR temporal 2010, 2011 y 2012, y el 2013 tendría que bajar al 29. Ahí yo manifesté, digamos que mi punto de vista, y llegamos a un acuerdo de que este año, el 2013, se mantuviera en el 30 y que en los 2 años siguientes se retomara la disminución del impuesto a llegar a 28. A llegar a 28. O sea, entonces, el año que entra 29, 2014 29, 2015 28. Exactamente. Y también se aprobó algo que no estaba previsto en el paquete económico, que era la condonación de impuestos, de multas, recargos, actualizaciones, y además algo prácticamente insólito, ¿no? Porque eso fue también una propuesta del Partido Acción Nacional. Inclusive es una condonación muy superior a la que se había planteado en 2007, porque abarca hasta el 2012. Entonces prácticamente del 2008 al 2012 todas las multas, recargos, actualizaciones se pueden condonar al 100% y del 2007 hacia atrás al 80%. Entonces creo que sí hubo un balance muy bueno. Sí, coincidencias siempre. Y coincidencias. Sí. Entonces yo estoy de acuerdo con Jorge. Creo que lo que no estábamos de acuerdo se discutió, se analizó, se vieron alternativas para no mover la macroeconomía, se hicieron algunas modificaciones en las variables del petróleo y del tipo de cambio, siempre en el marco de la responsabilidad presupuestal, y creo que llegamos a un punto de una ley de ingresos muy sólida, muy fuerte. A ver, yo recuerdo cuando los salinistas, los sedillistas le decían a los salinistas, dejaron la economía puesta con alfileres, ¿no? ¿Y qué decían los salinistas? Pero se los quitaron. Pero ustedes se los quitaron. O sea, no estamos en eso ni de broma. No, pero también diría otra cosa, Jorge. A ver, digamos, un poco retomando lo que ahora dice Humberto. Esta condonación de los impuestos siempre es algo muy odioso. Sí. Porque hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que han pagado. Serios, corresponsables, que están ahí. Y de repente resulta uno dice, pues no hubiera pagado y mira lo que pasó a mí, ¿qué? A ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le haces? Bueno, pagan ustedes sus impuestos, ¿no? Sí, yo los pago. Sí. Espérenme, la cantidad de impuestos que uno paga después de 5 años, te das cuenta que es una cantidad de dinero alta, ¿no? Yo partiría de una realidad y trato de centrarme en la pregunta, ¿por qué terzo? Hay varias características. Pero lo primero que tendría que hacer es aceptar que hoy por hoy tenemos un sistema fiscal que para mi gusto es injusto. Y el planteamiento que haces es correcto. ¿Cómo hacerle para que sea justo? Y esto quiere decir cómo aumentar la base gravable para no estar solamente sobre unos, que es lo que decía Víctor Manuel. Cómo hacerle para hacer un sistema fiscal que permita el pago de impuestos más fácil, para que todos puedan pagar. ¿Cómo hacerle grande, ¿no? La tasa. Sí, cómo hacerle en materia de justicia para que quien más gana más pague y que los que menos ganan no tengan ese problema, como principios generales. Entonces, en ese sentido, lo que hoy se hizo es la forma de poner un piso que le dé estabilidad al país para planear su crecimiento. Y en el entendido, que también lo hablamos en la Comisión de Hacienda, cómo poner un piso que nos permita estar sólidamente parados a los diputados para poder enfrentar el próximo año una reforma fiscal que acuda a esto que acabo de mencionar, que construya este sistema fiscal más justo. Entonces no podíamos resolver todo en esto y en un momento en que además los tiempos cambio de gobierno, cambio de gobierno no nos daba mucha manera de discutirlo. Entonces, por eso fuimos quitando lo que nos podía hacer pelear, hicimos acuerdos y creo que vamos por ahí. Porque déjame atajarte. Lo que podía pelear, ¿no? O sea, lo que podía hacernos pelear. Hacernos pelear. ¿Hay algo importante en lo que los podía hacer pelear que no hubo de otra que dejarlo pasar? Te pregunto. No creo, porque se habló, aquí mismo se mencionaba, todos hicimos reservas, y al final fueron las reservas de la coincidencia. Porque incluso lo platicamos, oigan, pues esto lo planteó tal partido, esto otro, vamos a plantear
que esto lo hizo la Comisión de Hacienda entre todos. Por ejemplo, la compañera de Acción Nacional que planteó los adeudos sobre créditos fiscales para el contribuyente, a mí me tocó plantear en torno a créditos fiscales a estados y municipios. Y entonces tú decías, pero no es injusto que quienes no pagan. Sí. Bueno, pues los estados y los municipios están con el agua al cuello. Entonces, si no acudimos en apoyo de ellos y buscamos cómo regularizarlos para prepararnos a esa reforma fiscal, pues estaríamos dejando pasar una gran oportunidad. Y esto es lo que nos hace que sea terso. Pero la base de que sea terso tiene un principio. No hay nuevos impuestos, ¿eh? Sí, sí, eso No hay sí. nuevos impuestos. Entonces, de entrada, ¿qué discutimos? No hay miscelánea fiscal. Es decir, el gobierno no va a acudir a las misceláneas para hacerse de más dinero. Y en cambio le estamos pidiendo al gobierno que sea más eficiente en el gasto y en la recaudación. Son 2 puntos. Y bueno, hicimos ajustes en números. Que estamos, no es una plática de decirle al gobierno federal, decirle, oye, te queremos más eficiente. No, oye, aquí en IVA queremos más. Oye, aquí en los derechos queremos más. Oye, aquí en esta parte le vamos a cambiar. El precio del petróleo ciertamente viene después de una fórmula, pero nos parece muy conservador. Hagamos un esfuerzo para poder meter un poco más de recursos. Es decir, que en la Cámara de Diputados se discutió con mucha madurez y con mucha responsabilidad ese equilibrio presupuestal que tenemos que alcanzar. Y por eso, de alguna manera, se ha presentado en los términos que nos planteas, de alguna manera terso. Y algo más para terminar la idea. Siempre hemos hablado de que nuestra economía mexicana está petrolizada. Sí. Y ahora hicimos crecer, y digo hicimos porque este es un ejercicio que tiene responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. El Ejecutivo en su planteamiento, el Legislativo en su discusión y aprobación en su caso. Y bueno, a la hora de hablar en ese sentido, ahora crecen los ingresos vía, son ingresos no petroleros. Ya está. Ya está. En esta ley de ingresos, podríamos decir, hay 3 rubros importantes para hablar de la ley de ingresos. Los ingresos petroleros, los no petroleros y los vía deuda. Y entonces los que ahora crecieron fueron los no petroleros. Los petroleros se mantienen ahí. Entonces todo esto nos da manera de decir, bueno, pues si esto ya conocemos que debe de tener cierto comportamiento para que una economía tenga fortaleza, pues estamos trabajando en ese sentido y eso nos permitió comunicarnos y bueno, presentar 2 tiempos. En una primera instancia en la Comisión de Hacienda, la unanimidad, ya en el Pleno tuvimos poco menos de 20 diputados de los 500 que con sus argumentos, legítimos por cierto, lo presentaron y estuvieron en contra. Y no dejan de ser un motivo de reflexión para el trabajo que hoy estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Se quedan, bueno, entiendo que no se hubieran votado a favor, ¿no? ¿No se quedan satisfechos con esta ley de ingresos ustedes, Víctor? No, definitivamente no. Estamos totalmente ¿Dónde están inconformes. esos puntos así que tú consideras? Hay cosas que sí están de acuerdo, ¿no? Supongo, en lo general. ¿O no necesariamente? Sí, no necesariamente, pero no estamos de acuerdo porque es un modelo que no ha permitido el crecimiento del país. Sí, y sobre todo, vamos, si nos hubiéramos dado cuenta que con esta ley de ingresos y con todo el recurso que se tiene, se hubiese reforzado la planta productiva del país y a todos los productores del país, que se les hubiese dado la oportunidad de tener los financiamientos o los apoyos o las facilidades para crecer, el país estaría en otra situación. Si repetimos 6 veces el mismo modelo y lo vamos a repetir otro año más, va a ser lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Bueno, es un cambio, una reforma que realmente incentivara el desarrollo del campo, la producción y a todo el pequeño empresario. En esta ley de ingresos, lo que ha perjudicado al país, a los empresarios, a los pequeños empresarios, y te hablo del señor que tiene 4 o 5 trabajadores o que tiene 20 trabajadores, este modelo de recaudación de impuestos lo ha llevado a la quiebra. Por lo tanto, el modelo económico que se está planteando no es el más adecuado. Ahora, ¿por qué se dice que salió todo muy bonito, muy planchado, muy arregladito, ¿no? No hubo gresca. ¿Por qué razón? Porque ya hubo acuerdos previos. O sea, hubo una capacidad política de negociación de Hacienda, del presidente de la República, donde mandó llamar a los gobernadores, ¿sí? Y se puso de acuerdo con ellos, y luego con ellos llamaron a sus diputados. Y obviamente ustedes son mayoría. La izquierda somos muy pocos los que estamos realmente en contra del modelo,
y además somos los que hemos recorrido realmente el país, hemos recorrido el Estado y sabemos qué es lo que está pasando con cada uno de los pueblos en donde el hambre es impresionante. Cuando yo escucho a un diputado del PAN que empieza a defender las propuestas de Calderón y del modelo, en fin, y me habla de otro país que yo no conozco, yo pensaba que estaba en Alemania o en Suiza, ¿no? Cuando nos dice que este país ha crecido, que se ha desarrollado, que hay una gran estabilidad. Hay estabilidad en cada uno de los estados de la República. ¿Cuántos estados de la República puedes considerar estables ahorita? Uno, económicamente, y el otro, el tema de seguridad. Es muy complicado lo que está viviendo el país. ¿Por qué razón no se hace ahorita un cambio? En el presupuesto de Hacienda marca una justificación que puede ser válida. Dice, es que por las condiciones internacionales no permiten ahorita hacer cambios porque podemos entrar en una situación de sí, que de tiene crisis, lógica, ¿no? Tiene lógica, O sea, está que bien. es verdad. Sí, te mueves sí, y por eso quieres sí, ahorita, ¿no? estamos de acuerdo. Sí. Sí, pero la otra, que no se pone allí, que no se habla con la verdad completa, es que tampoco las condiciones políticas internas del país lo iban a permitir. Y obviamente hubo un cierto temor por abordarlo y se buscó otra estrategia en la que a los diputados ahorita los manda prácticamente el presidente de la República y entonces está perdiendo la autonomía del Congreso porque no podemos discutir, vamos, con toda la fuerza que se debe discutir el presupuesto y la ley de egresos. De ingresos. Oye, es que me parece muy interesante el asunto, porque, a ver, en el fondo lo que estás cuestionando es el sistema democrático, es decir, cómo funciona nuestro sistema democrático. Pero te diría, a ver, te diría, sí, señora, mesa, pido. No, pero Víctor Manuel, déjame decirte algo. Pues las mayorías son las mayorías, así se vota. Te digo, te lo planteo. No, oye, entiendo que hay derecho de minorías, que me quede muy claro. Pero te lo pregunto, digamos, si se suman dos partidos, que son los que tienen una mayor representatividad, entiendo que en el fondo también, entiendo muy claramente, Víctor Manuel, que tu cuestionamiento es incluso al proceso electoral, muchas cosas que han pasado en los últimos meses, pero digamos, a eso que son mayorías, ¿qué es lo que piensas? Al fin y al cabo gobiernan mayorías, pero Víctor. aquí no fueron dos partidos, fueron todos los partidos, y aún la izquierda tuvo un comportamiento de ¿Cuántos habrán votado? Creo que fueron 20, ¿no? Votos en menos de 20, entre 14 y 19. Entre abstenciones y votos en contra. Demos otro giro, ¿te parece? Otra vuelta. Sin minimizar. O sea, pero estamos hablando de las mayorías y de cómo se construyó esto. Entonces, nos vamos a los números, nada más. Mira, es que perdón, pero el hecho de que tengas mayoría no quiere decir que tengas la razón, Pero que sea lo mejor para el país. Yo sí quiero hacer... Sí, perdón, no te interrumpo casi nada. Es que, ¿sabes qué? Me acuerdo de esa frase se la acuñan a don Carlos Madrazo, que decía que cuando el pueblo diga que son las 12 de la mañana, salgan a prender los faroles de la calle. Claro. Que es un sinsentido. Gutiérrez Vargas. Era Gutiérrez Vargas. Bueno, tu paisano. Así es. A ver. Gracias, Javier. Mira, yo sí difiero. Yo también. En muchos puntos con Víctor. De eso se trata, venga. Y no por otra razón, sino porque está mezclando peras con manzanas. A ver. ¿Por qué está mezclando peras con manzanas? Porque lo que nosotros discutimos en la Comisión de Hacienda fue la ley de ingresos, sí. No una reforma hacendaria ni una reforma fiscal. Obviamente tú estás planteando, Víctor, que lo que tú quieres es hacer una reforma donde se modifique el sistema impositivo de este país. Bueno, nos tocará en su momento también en la Comisión de Hacienda discutir una reforma hacendaria integral o una reforma fiscal. Pero de momento estamos en la ley de ingresos y la ley de ingresos única y exclusivamente se centra en cómo va a ingresar el dinero a las arcas del Estado mexicano. Para posteriormente, en la comisión que tú estás, que es la de presupuesto, distribuir ese dinero que entra al cajón de una manera... ¿Cómo se va a ingresar? ¿Cómo se va a repartir? ¿No? A repartir. O sea, primero se ingresa sí. Y ahorita estamos en la primera etapa. Estamos en la etapa donde nosotros, ya incluyendo tu grupo parlamentario, llegamos a un acuerdo en comisiones y por unanimidad se aprobó en lo particular, en lo general y en lo particular. Y en el pleno también se aprobó en lo general y en lo particular. Entonces obviamente se hicieron algunas reservas, hubo 20 diputados o 19 los que sean que estuvieron en contra, que también se vale, hay que tomar en cuenta sus opiniones para en el momento que se discuta una reforma hacendaria, esas opiniones serán muy interesantes para construir otro acuerdo en la Comisión de Hacienda. Sí. Te pregunto, que me parece que podemos retomar lo que dice Víctor Manuel, porque es un asunto que entiendo muy claramente peras y manzanas lo que dices, pero me pregunto,
¿realmente ustedes en los próximos 3 años, como legisladores, se van a plantear el tema de la reforma hacendaria? ¿Sabes qué le pregunté yo al señor Cordero un día? Le dije, oye, tienen que hacer una reforma hacendaria, y me contestó que ya la habían hecho. Bueno, se hizo una miscelánea fiscal. Claro, pero ¿me entiendes? O sea, lo que me quiero referir es, a ver, ustedes legisladores, en los próximos, bueno, ahora sí que el tiempo corre contra ustedes. ¿Marzo? Sí. ¿Abril? Sí, yo creo que son los temas planteados para el próximo año que se van prefigurando. Difícilmente en este momento podemos hacer una agenda, pero yo quiero también decirlo y de esta manera. Lo que Víctor Manuel está cuestionando es el modelo, y yo puedo coincidir con él. Hay un sistema fiscal injusto, ya dijimos por qué. El modelo no está bien, pues coincidimos, no tiene desperdicio lo que dice, me parece bien. Nada más que en este momento no era el momento de abordarlo, son las peras y las manzanas, hay cosas de ahorita y hay cosas después, y lo único que bastaba era platicarlo y decir, a ver, tienes razón esto, vamos a abordarlo después, ahorita resolvamos esto, démosle certeza jurídica a la economía, porque lo que queremos es crecer en el país. Y eso es lo que teníamos en la responsabilidad, a eso le dimos una respuesta. Y bueno, pues algunos otros elementos que se plantean, sin duda alguna, que tienen que revisarse, cambiarse. Y bueno, ¿cómo van a ser para la reforma fiscal? Sin duda alguna, con un gran diálogo, un consenso, para que puedan ser los elementos que le den al país los que cambien. Y no nada más sobre una mesa de legislativo, que nos pongamos a hacer leyes, que nos cambien las cosas, porque suena bien, pero finalmente tenemos que tener una gran participación para poder hacer realidad esta parte. Y en el sentido más estricto de lo que aquí estuvimos discutiendo, era darle una buena señal a la sociedad, no más impuestos. Ir corrigiendo el equilibrio entre una economía que no solamente dependa del petróleo, que pueda crecer. No miscelánea fiscal. No miscelánea fiscal. Entiendo que decir, para el ciudadano común, ¿sí? Pues es una buena noticia, digo, pero le resuelve momentáneamente. O sea, no le hace el piso muy, no está muy, ¿cómo se dice? Muy... Esa es la base, sí. Porque a la sociedad le dijimos, mira, como ya operamos en este año, así vamos a seguir operando. Entonces la gente ya no siente esos vaivenes, sino que siente que, bueno, ya conoce el comportamiento y eso le va a animar hasta para hacer cosas. Pero finalmente en la ley de ingresos nosotros necesitábamos que el dinero entrara para poder dárselo a la gente. Quien dice que está en contra de eso, bueno, pues que explique pues cómo es que no quiere que entre dinero para poder darle a la sociedad. Lo digo de la manera más respetuosa. Y señalar mi inconformidad con que, ¿qué pasa? Que el presidente ahora manda a los diputados, no sé cómo lo dijo Víctor Manuel. Por supuesto que no hay ninguna razón, yo lo dije hace un momento. Se trata de facultades bien definidas del Ejecutivo y del Legislativo, que en este momento tienen que estar juntas, uno para proponer, el otro para analizar, para corregir como lo hicimos, para discutir y para aprobar en su caso como también se hizo. Entonces, son facultades perfectamente bien definidas y en mi caso yo podría decir adicionalmente, bueno, yo pertenezco a un grupo parlamentario, el del PRI, para mí es un compromiso, anduve en campaña y las propuestas fueron las mismas que hizo el Ejecutivo, entonces me interesa que se cumplan, porque luego sigue la otra parte. Oye, ¿y a dónde va el dinero? Que podemos hablar un poquito más de eso. Bueno, el dinero va para mayor participaciones a los estados, creció en 1.4%, hay dinero para los programas sociales y viene una serie de temas muy interesantes que van a ser novedosos en el cumplimiento de los compromisos con la sociedad, como el seguro de vida para las mamás jefas de familia, como reforzar la política de equidad de género, en donde hay mayor recurso para todos los programas que fortalezcan a la mujer. Entre ello pondré un ejemplo, hay más dinero para el programa de estancias infantiles, para apoyar a las mamás que trabajan. Algo que es muy importante, había por ahí un recurso que desde por lo menos me parece 2 años atrás, le habían impuesto a Pemex que se asignara para mejorar tecnológicamente, pero no había norma jurídica que le permitiera gastar. Entonces ese dinero se fue juntando. Se calcula el de este año y hace un monto de 5,000 millones de pesos. Y aquí hay algo bien importante que a mí me motiva mucho. Ese dinero fue a dar a ciencia y tecnología.
que mucho le hace falta al país. Entonces, los diputados, y eso no venía en el programa que traía el Ejecutivo, esa es una facultad de los diputados, que así como esto, puedo leer muchos más. Cuando le hacemos el borrón y cuenta nuevo a los estados, a los municipios, estamos buscando que haya solidez económica para que se crezca. Y eso fue una facultad de los diputados. Entonces, con toda la autonomía del mundo, nos pusimos de acuerdo las diferentes fuerzas políticas y decidimos que eso era bien para el país. Bueno, a ver, ¿cómo la ves, Víctor Manuel, para que cerremos esta ronda? Bueno, mira, lo que pienso es que no podemos hablar de no revolver peras y manzanas. Se tienen que revolver peras, manzanas, naranjas y mandarinas. Se tiene que revolver para poder entender al país. Y todo lo que hagas en relación a un presupuesto va a afectar a la economía de todos los demás. De lo que calculas que te vas a gastar, de lo que calculas que te va a ingresar. Y en este caso, el ingreso, la forma de cobrar los impuestos, lo que ha provocado es el cierre de empresas y ha provocado un desempleo impresionante en el país. Vamos a repetir 6 años y seguimos un año más. O sea, se tenía que haber hecho una propuesta de gobierno integral de la reforma laboral, de la reforma hacendaria y también del proyecto de presupuesto. Es decir, en forma integral, incluyendo los temas de educación y productividad. ¿Cómo le afecta el que le pongas una cantidad de economía en relación a la productividad o una cantidad determinada de educación y las políticas públicas para enlazar todas estas? Ya tocaremos un poco más adelante el tema de las políticas públicas, pero no se puede ver en forma aislada un presupuesto, se tiene que ver en forma integral, y aquí no se planteó en forma integral más que en formas aisladas la aprobación de este presupuesto. Creo que se tomó un acuerdo y que además el presidente tendrá toda su facultad y sus habilidades políticas para tomar sus acuerdos con sus diputados y con su fracción. Estamos de acuerdo, es una habilidad que puede tener, pero de que puede ocurrirse un riesgo muy fuerte en que el poder legislativo pierda su autonomía, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista institucional. Eso es muy peligroso, porque puedes engrandecer a un presidente y después lo que decías, ¿a qué horas son ahorita? La que usted diga, señor presidente. Entonces, eso es un riesgo para la democracia del país y es algo que está pasando. A ver, déjenme plantearles en esta, para que, no, como para echar a andar, porque por alusiones... por alusiones también. No, pero a ver, déjenme plantearles algo, a ver, junto con lo que van a decir. Una discusión que se dio y que está ahí es la deuda de los estados, ¿no? Es decir, ¿cómo hacerla? Porque también uno se pone a pensar, a ver, no hablemos de algunos estados en particular, porque entiendo que habrá las razones políticas. En Veracruz tú dirás que es una deuda, el gobernador dijo que no era cierto que era tan alta, en Coahuila ya ven lo que pasó con el escándalo, pero en Michoacán, ¿no? En Michoacán, bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las deudas de los estados? Cuando en muchas ocasiones las deudas de los estados tienen dos objetivos. Uno, fortalecen a los gobiernos, los fortalecen de manera incluso bastante deleznable, pero otra es la única manera en que tienen para pagar la quincena. O sea, a ver, esta parte de las deudas que seguramente en el presupuesto de egresos y de ingresos de alguna otra manera pasó por ahí como tema, ¿qué pasa? Después de tus alusiones personales. Primero las alusiones personales, gracias, Javier. Sí. Mira, yo quiero primero recalcar el tema que Víctor ha insistido de que el presidente se está metiendo en la Cámara de Diputados. Bueno, lo digo en términos coloquiales, sí. No es cierto, es una falsedad. El presidente, el Ejecutivo, el secretario de Hacienda traen una propuesta de paquete económico que aquí se analizó y realmente se desmembró. Yo te puedo decir que yo estaba en contra de lo que yo recibí, ¿no? Yo no estaba en contra del tema del ISR, no me parecía correcto algo que nosotros propusimos en la comisión sobre la deducibilidad de gastos médicos, de transporte escolar, que bueno, el paquete económico hablaba y planteaba que se tenía que pagar con cheque nominativo, con transferencia electrónica del sistema financiero, y cuando tú usas un sistema médico particular, tú lo usas en términos generales porque tienes una emergencia, y obviamente no puedes decir, le voy a dar un cheque posfechado, por favor, para que usted luego me atiende cuando usted lo cobra. Entonces, creo que ese tipo de temas se discutieron, se arreglaron, se cambiaron. Claro. La ley tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transformaciones fundamentales. De las que llegaron. Sí. Por lo tanto, pues es algo totalmente incierto que el Ejecutivo se esté metiendo además con un poder distinto
Y en México tenemos la división de poderes muy clara, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y no se mezclan, es como el agua y el aceite. Aquí el ejecutivo mandó una iniciativa, mandó su paquete económico, nosotros la analizamos, nosotros discutimos en comisiones, donde también estaban los señores representados, y nos pusimos de acuerdo, generamos un documento, ese documento fue la ley de ingresos, que se votó hoy en pleno. Entonces no hay tal intervención, eso es totalmente inadecuado, es incierto. Sobre el tema de la deuda de los estados, que a ti en tu estado te Veracruz pega. hay una deuda alta, Te pega. En muchos estados hay una deuda alta porque no había candados. Nosotros ya en la Comisión de Hacienda ya tuvimos la oportunidad de hacer un dictamen de la Ley de Contabilidad Gubernamental y de Transparencia de Recursos Públicos, donde a partir del 2013 para municipios y el 2014 para estados, va a haber candados, se van a homologar los procedimientos y los asientos contables de los gobiernos de los estados y los municipios, y obviamente va a haber ya más transparencia de los recursos que reciben los estados, y ya hay límites para la deuda de esos estados. Y sus pasivos. Y sus pasivos. Deuda. Y la manera en cómo tienen que enfrentar eso. Pero tampoco es la ley de ingresos, ¿eh? Sí, entiendo. Eso Sí, es sí, eso sí, sí, sí. Eso es otro tema. Entonces, sí, lo Aquí no se planteo acordó. porque supongo que fue tema con ustedes, aunque no sea tema de la ley de ingresos. Es algo que tienen que contemplar. Informe es integral, donde se juntan como 2 o 3 variables al mismo tiempo, aunque uno no quiera. El tema que se discutió, y no me va a dejar mentir Jorge, fue los excedentes petroleros, ¿no? Digo, los excedentes petroleros llegan a los estados y en una gran parte de esos excedentes, pues no hay transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Palabrita. Bueno, subimos ahí el precio del barril y ya hay menos excedente, ya podemos, todo lo que esté dentro de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos es absolutamente fiscalizable. Transparente. Absolutamente. A ver, ¿cómo la ves? Por lo menos hasta el Sí, momento. ¿No es así? y ese incremento significa presupuesto que, como dice bien, es fiscalizable, pero es asignable también por los diputados. El argumento de que el presidente se mete cae por sí solo. Hay en este momento una muestra de cómo hemos llegado en consensos aún con diferentes fuerzas políticas, dado que hoy tenemos un pacto por México, que no significa otra cosa más que hacerle caso a la gente que dice, políticos ya basta, dejen de pelearse, pónganse de acuerdo y pónganse a trabajar. Y entonces, si tenemos 1000 diferencias, hoy estamos viendo las 3 coincidencias y trabajando sobre esas 3. El resto lo dejamos. Ahorita lo que urge es darle respuesta a la gente. Y bueno, en la Cámara hay unas condiciones, la Cámara ha trabajado, tiene una dinámica distinta de trabajo, está trabajando en los aspectos estructurales que requiere el país y traemos una dinámica fuerte de trabajo. No lo digo para presumir, lo digo simplemente para llamar la atención a una realidad. Y hemos visto el resultado también del legislativo en la Cámara de Senadores, cómo han salido cosas que ni siquiera tienen que ver con la propuesta del Ejecutivo. Ahí está la ley orgánica como ejemplo, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que no está saliendo como el Ejecutivo la quiere. Y a mí me parece que la presencia de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, enriquecen esto y no van a como el presidente pudiese ordenarlo, como aquí se plantea. Vamos, es un argumento que cae por sí solo. Pero bien se señala por parte de Humberto, sí estamos viendo en torno a la ley de ingresos, cómo darle el recurso suficiente al país para que crezca. Aquí se hablaba de que no se crecía, y crece. Además, analizamos bien que las economías europeas traen un grave problema de de recargarse en el país. Es decir, estamos trabajando con variables tan sensibles que si no cuidamos esto, si no mandamos un mensaje de unidad, de estar viendo todos hacia el mismo lugar, entonces comprometemos el crecimiento del país. Y cuando tenemos a un vecino como es Estados Unidos, que está en el riesgo del precipicio fiscal, como hoy se le llama, pues también nos va a crear una burbuja económica que nos va a afectar. Entonces, con ese escenario, caminamos por donde es posible. Y la única manera de hacerlo, de caminar y de crecer, porque se está planteando un crecimiento del 3.5%. Estados Unidos no va a tener ese comportamiento de crecimiento. Lo planteado por México con números, con su ley de ingresos, es para que el país crezca. Y lo decimos ahora, que falta mucho tiempo. Que lo dicen los especialistas, lo digo yo con mucho respeto. México se está preparando en el escenario que hoy conocemos. No sabemos qué pasa en enero, no sabemos qué pasa en febrero, las condiciones pueden cambiar antes de que termine diciembre incluso, pero estamos planteando un crecimiento para el país del 3.5.
que hoy por hoy es mayor que el de Estados Unidos, por ejemplo. Y es en términos reales, reales. Es real, es un término real. Y cuando hablamos de inflación, pues vemos que está por abajo de este crecimiento y que, bueno, pues es una apuesta de buenas voluntades, de coincidencias, de trabajo efectivo de los diputados que le están apostando a que el país crezca. Y bien sencillo para traducirlo en el lenguaje que la gente nos puede entender. Bueno, creo que dejamos de pelear para ver lo que sí podemos construir y para decir, sabemos que las cosas están tan difíciles que estamos obligados a trabajar, a coincidir, a hacer lo que nos corresponde para no frenar al país, para darle resultados a la gente. ¿Cómo la ves, Víctor Manuel? Mira, yo creo que si el presidente no tuviese sus operadores políticos dentro de una Cámara, pues sería absurdo, ¿no? Creo, sí, ¿no? Pues claro que tiene sus operadores políticos y bueno, le falló el del Senado. El de aquí le salió muy bien, el del Congreso, pero en el Senado, y no lo digo yo, lo dicen los comentaristas más importantes que están analizando el tema, ¿no? Sí tiene injerencia, sí se trata de meter y da sus indicaciones de qué cosa quiere que se logre. Y eso sería absurdo pensar que no ocurre. Pero yo creo que a lo mejor el tema sería ya el menos importante y para el público. Pero, a lo mejor, nada más para que no se quede ahí, porque entiendo un poco, quisiera entender por dónde vas. Esto tiene lógica política, ¿no? Sí. O sea, digamos, así funciona. Un gobierno gobierna con sí, nada más el riesgo. Supongo que sí funciona Obama y así funciona en todo el mundo. Rajoy y todo, ¿no? Está bien. Sí, aquí el problema es que cuando planteas las minorías, estamos planteando los derechos de las minorías. Sí, una inconformidad por determinados artículos que pueden producir corrupción. Entonces cuando nos escuchan, las mayorías nos escuchan, se quedan callados y decimos, queremos que ustedes nos den su opinión, se quedan callados y votan en contra. Es todo lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que estés en el Congreso si ellos van a hacer y decidir todo lo que quieren? Y obviamente lo están haciendo como ellos tienen su visión, pero no están viendo la otra parte de la visión. Esa es la otra parte. Y la otra visión es la que puede, dar equilibrio a que el país pueda cambiar. Yo no estoy en desacuerdo en muchos puntos que tiene el presidente actual, está bien y se lo hizo público al de Hacienda, lo felicito en el tema, por ejemplo, de emprendedores, estoy de acuerdo, pero quiero que desarrolle más el tema de economía, más que paternalismo, hay que enseñar a la gente a trabajar, más que estarle dando y dando, y programas en donde son populistas y en donde quedamos muy bien con el pueblo, te voy a dar un seguro, te voy a dar tal cosa. Caramba, hay que darles formas de enseñarles a trabajar para producir y que el país sea más competitivo. Él lo dice también, pero también está cuidando las formas para la estabilidad del país y lo entiendo perfectamente. Peña Nieto está ahorita en su tiempo de gracia, que le puede durar poco si estas cosas que él planteó yo me con quiero sus equivocar, 13 decisiones que le vaya bien. Se cumple, ¿no? Sí, yo quiero que le vaya bien. Yo creo que todos queremos que le vaya bien, independientemente de filias y fobias, ¿no? Sí. Bueno, a ver, antes de entrar al asunto decías, ¿no, Jorge, que podríamos medio tocar el tema de los egresos, entendiendo que es otra cosa, que quede clarísimo. Y será motivo de otro programa. Sí. Pero antes de eso, a ver, a mí no me quedó muy claro, supongo que ustedes lo habrán discutido durante largos ratos, el tema petrolero. Es decir, a ver, ¿qué pasaba con los ingresos, o no sé si siga pasando con los ingresos petroleros? Si cuesta tanto, bueno, el otro se queda con los estados. Y los estados pueden hacer un uso, ya lo habías dicho hasta hace un momento, de lo más aleatorio del tema, discrecional, que es mejor palabra. Falta de transparencia. Pero también hay algo que es cierto. A ver, ¿qué hacemos con Tabasco? Pues Campeche. Esos son los estados que tienen el petróleo y resulta que son tratados como los otros estados de la República Mexicana cuando ellos son los que te están produciendo. Veracruz, ¿no? Bueno, estás hablando de dos temas distintos. Sí, venga. Un tema de ley de ingresos. Sí. Con un cálculo de un precio del barril. Sí, te entiendo, pues sí. Y un tema de federalismo. Sí. Que son temas y distintos. De egresos. Y de egresos también. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con los excedentes petroleros? Hay una fórmula por ley que, dependiendo de diferentes variables, da un aproximado de lo que debería estimarse el costo del barril de la mezcla mexicana. En ese caso, el Ejecutivo manda 84.9. Nosotros lo pusimos a 86. ¿Por qué? Porque todos los organismos internacionales estimaban que la mezcla mexicana va a estar en $100. Entonces hay una diferencia importante que generaría un excedente petrolero de 30 y tantos millones de pesos, 38 millones de pesos, o 35.
Es un chorro. Es un chorro diarios. Es un Entonces, chorro. ¿qué pasa con esos 35 millones de pesos? Bueno, hay una fórmula dentro del también el paquete económico que manda el Ejecutivo, donde dice, bueno, pues determinado porcentaje va a tal cosa, determinado va a este fondo de contingencia y tanto va a los gobiernos de los estados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este recurso, por ley, cuando hay un excedente petrolero, pues se le tiene que dar al Estado y repartir como está en la ley de ingresos y en el paquete económico. Entonces nosotros movimos el costo del barril para que esos excedentes fueran menores y para que ese recurso que generó una bolsa de 25 mil millones de pesos se pueda repartir de manera fiscalizable en otros programas sociales, económicos, de desarrollo de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de los excedentes petroleros es un tema de ley que en el momento que entremos a unas reformas estructurales el próximo año, pues tendremos que discutir y analizar, y seguramente llegaremos a... Te pregunto ahorita, por lo pronto seguimos igual. Seguimos igual. Con una variable, que es la Con una transparencia. variable, que bueno, con una ley de transparencia que ya se aprobó, Ajá. que entra en el 2014. ¿Sí me explico? Sí. El tema de los estados, que estamos hablando de federalismo, bueno, claro, Tabasco produce petróleo y produce recursos hidráulicos y carece de otras cosas. Entonces, al estar en una federación, obviamente nosotros tenemos un sistema recaudatorio de que todas las entidades federativas y toda la gente que vive en esas entidades federativas aporta contribuciones para toda la federación. Si no estuviéramos en un federalismo, pues entonces a lo mejor Tabasco tendría su industria, Nuevo León la suya. Sería la República de Tabasco. Sería la república de quién sabe qué, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros desde el momento que estamos constituidos como una república, como Estados Claro. Unidos mexicanos, en un federalismo, pues tenemos un sistema recaudatorio, hacendario, fiscal, económico, íntimamente relacionado una entidad con otra. Entonces, yo recuerdo que el gobernador anterior de Veracruz, que era Fidel Herrera, decía, bueno, es que ¿por qué no? Nosotros somos los que producimos petróleo. Pues sí, produces petróleo, pero consumes otras cosas, ¿no? Y el 95% del ingreso que recibe el estado de Veracruz viene de la federación. Y no todo lo aporta Veracruz, ¿sí me explico? Sí. Es un sistema de federalismo. Y había otro tema pendiente que se me fue el avión. Era que ¿Era esos un dos? poco que estábamos, bueno, en la última ronda entremos al tema de los egresos, ¿no? Sí. Un poco, ¿te acuerdas que íbamos como a abrir boca con el tema, entendiendo que es otra cosa, pero que sería importante ver... Pero está vinculado, ¿no? Sí, está vinculado, O sea, es un tema- inevitablemente. O sea, en este país, en otros países es diferente. O sea, en otros países primero se hace el presupuesto de egresos y luego se hace la ley de ingresos. En México primero se hace la ley de ingresos y luego el presupuesto de egresos de la A ver, federación. te pregunto, ¿y cuál es la fórmula, la mejor fórmula? Yo creo que usos y costumbres. Ingresos, egresos. Ingresos, egresos. Nosotros estamos acostumbrados. Tenemos Ahora, yo más me de pre- 12 años con una estabilidad económica fuerte. Sí. Ha funcionado la fórmula. Se está repitiendo en este momento. Yo, la verdad es que, y lo digo con toda apertura, cuando yo recibí el paquete económico y lo analicé, yo tenía muchas dudas y muchas inquietudes. Cuando entramos a la comisión lo discutimos, llegamos a los consensos, a los acuerdos, llegamos a los puntos de coincidencia y pudimos sacar una ley de ingresos que realmente va a generar las condiciones necesarias y el dinero en el cajón para Sí. el presupuesto de egresos de la federación. Bueno, hay un dicho muy de los pequeños pueblos hace muchos años, ¿no? Que yo recuerdo que me decían a mí mucho que era, nunca gastes el dinero que no tienes en la mano. Eso es O en la uno bolsa, de los ¿no? buenos Sí, principios. eso, perdón, adelante, Juan. Sí, ese fue uno de los principios que ahora en la ley de ingresos lo estuvimos viendo. Yo quisiera agregar que sí hay, a lo mejor la discusión de egresos no va a ser tan terso, ¿eh? No, claro que Porque No, no. cuando Yo- ya hablamos oye, yo del puedo- dinero, claro, del exactamente. dinero y cómo se reparte, es como bien dice Oye, Humberto, y es te- una cobija. Le jalas Oye, a una te aparecen los punta. estados, los gobernadores, Por y te aparecen supuesto. las dependencias, todo el mundo quiere, ¿no? Pero bueno, hay temas, ahorita se hablaba, a la hora de los presupuestos sí reciben de manera diferente recursos los estados petroleros, los estados de las fronteras, los estados de las costas. Habemos estados que no tenemos nada de eso y batallamos y decimos, oye, nosotros tenemos el bosque, nosotros somos los productores del agua, Oxígeno. Del oxígeno. Oxígeno, sí. Y si, Pero, 6, oye, 7 diputado, cuencas. Ahora tenemos ya te sequía. acercaron Mazatlán, hombre. Ahora tenemos sequía. Está muy cerca. No, lo que quiero decir es esto. Sí hay un trato sí. diferenciado. Que a lo mejor no es suficiente, bueno, ese es otro tema. Y en todo caso, bueno, la misma Constitución señala que los recursos naturales son de todos y esas riquezas tienen que repartirse por todos y lo ideal sería hasta darle más a quien menos tiene, porque hay estados y comunidades muy pobres que requieren un apoyo mayor.
pero creo que esos son elementos que ahora se van a discutir mucho en el tema de los egresos y que entonces a lo mejor ya no va a ser tan terso. Sin embargo, creo que lo importante sería, porque ahora en la visión, pues todos los diputados tenemos incluso compromisos con las comunidades que nos eligieron, para no decir promesas, pero todo mundo quisiera, oye, pues ya estás allá, jálale más para nosotros. Y aquí va a ser lo difícil. No podemos tener 500 visiones, vamos a tener que sacrificar un poco para seguir dando estos pasos de manera conjunta y poder buscar el beneficio del país. Creo que por ahí viene ahora el asunto y creo que hay algo importante. O sea, se está previendo que de todos modos con la fórmula calculamos un precio del petróleo y torturando la fórmula, como lo dicen, pues le hubiéramos podido subir más, pero las cosas no dan resultado porque además se está contratando una cobertura petrolera que es una especie de seguro, costaría más, que te marca un mínimo, en fin, hay muchas cosas, le mueves a uno en materia económica y desajustas todo lo demás. Por eso el equilibrio creímos que de manera responsable estaba en 86 pesos y sabemos de todos modos, es previsible que al final el precio sea mayor y que esos excedentes puedan llegar de otra manera. Ya hemos visto el tema de federalismo, también está en discusión. Sí. Durante años hemos dicho, oigan, nos quitaron esos excedentes, antes eran distribuibles, programables hacia los estados, ahora ya no, entonces tenemos que ver cómo hacerle para que esa riqueza también pueda ayudar a esta parte. A diferencia de mis compañeros, lo digo con respeto, en el caso de mi grupo parlamentario, pues hicimos un compromiso con la propuesta del Ejecutivo. A mi juicio, esto lo digo de manera muy personal, yo creo que quien hizo la campaña en todo el país, un diputado la hizo en un distrito, un gobernador lo hace en un estado, un candidato a presidente lo hace en todo el país, es quien tiene toda la realidad, la suma de todo. Entonces, yo creo que el Ejecutivo, con su separación que debe de existir, tiene que apoyar el proyecto del Ejecutivo, porque ya hemos visto momentos, yo recuerdo el momento en que el presidente Fox traía un proyecto y el Legislativo se lo cambiaba todo, incluso en aquel momento hubo una frase afortunada que al final no resultó tanto cuando dice el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, y en la realidad así funciona, pero no para decir, pues el Ejecutivo tiene un proyecto de nación y el Legislativo otro, y el Legislativo se va a despachar con la cuchara grande, claro que no. Entonces tenemos que trabajar con un solo proyecto de nación y lo ideal es, como hasta ahora se ha dado unos primeros pasos, que las mismas fuerzas políticas diferentes, respetadas en esa distancia, puedan contribuir a prefigurar un solo camino o hasta donde sea posible que avancemos juntos. ¿Qué vislumbras, Víctor Manuel? Digamos, entiendo que no es nuestro tema central, pero es un tema colateral en el tema de la ley de egresos. Bueno, la ley de egresos nos está contemplando alrededor de 4 billones de pesos en términos generales, ¿no? Eso se va a cerrar. En el marco que yo creo que va a suceder en tema del petróleo y los ingresos, va a faltar recurso. Y ese recurso, lo que intuyo que va a suceder, digo, esto es solamente lo que intuyo por las políticas que se están presentando, es que se va a tomar de las inversiones que se van a recibir del extranjero con el tema del petróleo. Por eso la importancia de dar la inversión de Pemex a otras compañías extranjeras para que metan recursos. Siento que esto va a resolver en forma momentánea el problema económico del país, pero no va a resolver de fondo a largo plazo. Es decir, de aquí a 25 años es donde hay que preocuparnos qué va a pasar con el país y qué va a pasar con el petróleo. Si no se le invierte ese recurso que se va a dar a los estados, o en fin, y no se le invierte también una buena parte para reforzar Pemex, pero para que sea para México, para nosotros, vaya, que seamos los dueños de todas esas empresas que se generan alrededor de Pemex, nunca vamos a ser dueños de la planta. Siempre vamos a estar dependiendo del extranjero. Tuvimos la plática con varios ingenieros petroleros que tienen mucha experiencia en Pemex. Ellos plantean
que hay tecnología, que si hay ingenieros capaces aquí en México, que tienen toda la experiencia para poder arrancar con menos recursos de los que se están planteando y darle la oportunidad a los mismos mexicanos y demostrar que nuestros egresados, nuestros profesionales del Politécnico Nacional, de la UNAM, son capaces de hacerlo y siempre estamos buscando en el extranjero. Entonces, primero hay que entender que el Pemex es de los mexicanos y lo debemos de cuidar. Obviamente, ¿qué va a suceder? Vamos a endeudar de alguna manera nuevamente a Pemex. Ahora bien, en el presupuesto viene todavía, no vamos a poder hacer movimientos porque de acuerdo con la izquierda, o de mi opinión personal, no voy a poder hacer movimientos de acuerdo a mi percepción que tengo de país, y entiendo que debe de haber una sola línea, vamos, para que todos caminemos por el mismo fin, de que a México le vaya bien, pero hay esquemas que están totalmente desequilibrados, ¿no? En el tema, por ejemplo, de educación, no se contemplan muchos puntos de la educación social, de la educación no formal, que es la que educa al pueblo en general, vamos, a toda nuestra sociedad en general, y se piensa que solamente educar es los que están en la escuela. El aula. Sí, el aula, ¿no? Eso es un 50%, y ahí no hay presupuesto. Tampoco crece como debería de crecer en la Secretaría de Economía el presupuesto para economía, para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Un acierto que sí le veo al tema del presupuesto y la creación del Instituto del Emprendedor. Sí. Es buenísimo. ¿Por qué razón? Porque yo le critiqué muchísimo a la Secretaría de Economía el año pasado, y bueno, y se lo hice ver ahora en su última comparecencia, que de cada 10 pequeñas y medianas empresas que financió la Secretaría de Economía, 8 o 9 quebraron antes de los 2 años. ¿Qué es lo que te dice esto? Que no hay preparación para ser emprendedor o para ser empresario, y tampoco sucede en la escuela. En la escuela te enseñan un concepto de dependencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando en el presupuesto de egresos? Que todas las dependencias van a trabajar en forma aislada, no hay una coordinación de las dependencias para una política nacional, y tiene que haber un esquema de coordinación. Tal pareciera que a lo mejor ahora lo que estoy comentando lo vaya a captar el presidente y vaya a decir, bueno, se lo vamos a dar a la Secretaría de Gobernación también para que lo coordine, por la fuerza que tiene ahora ya la Secretaría de Gobernación, pero a manera de broma, ¿no? Pero ¿qué es lo que creo que es conveniente? Hacer una revisión. Ahora, ¿cuáles son para dónde camina esto? Y espero que este programa va a quedar como un antecedente de lo que te estoy diciendo. No nos van a permitir, o no están permitiendo que movamos ese presupuesto, ¿sí? Hacer cambios, porque ya hay línea para los partidos grandes que así se tiene que aprobar, y se quiere aprobar de inmediato. Tras este volumen, para que lo pudiera captar la población, y este volumen aquí te habla de en qué se va a gastar en cada uno de los rubros. ¿Quieres mostrarlo así? Ahí como estás, Víctor Manuel, nomás para que lo vea la cámara, ¿no? Que sepa exactamente. Síguele. De esto hay aproximadamente 10 volúmenes, ¿no? Que los tenemos que revisar y hacer comentarios, hacer observaciones en términos de 4 o 5 días, ¿no? Está difícil. Es imposible, vaya, no hay capacidad humana, bueno, por lo menos yo no tengo esa capacidad para poder hacer esta revisión. Oye, a pesar de los estamos asesores. Como contra la pared todos, porque si no se resuelve, se aplica por ley el presupuesto del año pasado, el 1 de enero, ¿no? Estamos como todos contra la pared. Se va a repetir, ¿no? Lo mismo. Si aprobamos el del año pasado, es lo mismo casi que este. Sí. Sin muy pocos cambios. Bueno, a ver, aunque no me lo crean, ya se acabó el programa y nos vamos a robar 3 minutos. Ahora sí, como si fuera que está el reloj ahí, que ven que es el traumático eso de ver el reloj ahí, que uno dice ya tengo que acabar, ¿no? 1 minuto cada uno para que cerremos con lo que consideran más importante de lo que tiene que ver con la ley de ingresos. Mira, yo creo que aquí lo que nos hemos salido un poquito del tema de la ley de ingresos. Yo coincido en que hacen falta reformas estructurales en el país. Creo que fue parte de la bandera y de los compromisos políticos que yo generé en mi campaña, y obviamente cuando ya entré como diputado, pues he estado dándole seguimiento puntual al tema de las reformas. Te puedo decir que en esta legislatura se han hecho más reformas probablemente que en cualquier otra, ¿no? Por lo menos de la época contemporánea en este país. O sea, lo que va de estos 3 meses. Yo te aseguro que lo que va de estos 3 meses y la perspectiva de reformas estructurales que va a haber en esta legislatura va a ser la mejor. La que mejores resultados va a generar. Que así sea. Porque así estamos viendo, ya se aprobó obviamente la reforma laboral, la de contabilidad gubernamental,
estamos generando acuerdos y consensos. La reforma administrativa. La reforma administrativa, viene una reforma hacendaria, viene una reforma energética. Yo coincido que hace falta modernizar a Pemex y hace falta hacer muchas cosas, pero eso no se va a discutir en el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos de la Federación es decir, esto es lo que le toca a tantas dependencias, esto es lo que se va a repartir en las secretarías, en los programas sociales, a los estados y los municipios. Ese es el tema que nos atañe en este momento. Muy bien. ¿Algo más ibas a decir? Perdón, creo que te interrumpí. Nada más agradecerte. Por favor. Y obviamente agradecer a los compañeros, ¿no? Sí, igualmente con nuestro agradecimiento y a mis compañeros diputados, señalar, para complementar lo que dice Humberto, que más allá del dinero, lo que hoy estamos enviando es una señal positiva a la sociedad. Los diputados están trabajando, están buscando el acuerdo, están buscando el consenso para darle certidumbre al camino que tenemos que recorrer en cuanto al progreso de nuestro país. Esta ley de ingresos que recientemente se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, que está a la mitad porque va ahora al Senado, claro. Efectivamente, pero también pasará en el Senado, ¿no? Sí. O sea, como bien dice Víctor Manuel, el tema con los egresos es donde estará más complicado. Pues, sí, aunque no hay certeza, otro momento ya hemos pensado igual y no ha sucedido, pero se prevé que pudiese ser de esa manera. Y lo más importante de esto, que no haya impuestos nuevos para 2013, que se está recuperando el equilibrio presupuestal y que lo más importante es que en su mayoría hay coincidencia y que eso es bueno para el país. Que las fuerzas políticas nos podamos poner de acuerdo hasta donde sea posible para respetar las diferencias. Yo creo que eso es lo que le va a venir a dar resultados a la sociedad y que ahora quedó de manifiesto en la discusión de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados. Adelante, Víctor Manuel. Pues nada más comentarte que en el tema de la ley de ingresos van a quedar fuera si no se hace la apertura y se siguen las indicaciones de las que va dando el presidente sobre esta línea de sus fracciones. Van a quedar fuera del presupuesto miles y miles de organizaciones sociales que traen sus proyectos y que han estado aquí en la Cámara haciendo fila y que no vamos a tener oportunidad de meterlos porque es la nueva política que se está planteando. Yo quiero hacer mención, como él lo comentó hace rato, sí interviene el presidente porque tomaron acuerdos y están tomando el pacto, ¿no?, entre ellos. Pero aquí es importante reflexionar que puede ser un foco rojo muy delicado para el país, el que estos proyectos de todos los grupos, de los indígenas, de los grupos vulnerables, de los campesinos, de las organizaciones sociales campesinas, que hoy tuve una reunión con ellos precisamente y están planteando una problemática muy fuerte y son organizaciones que vienen de Veracruz, de Tabasco, de Guerrero y del estado de Morelos y de parte del norte y de Oaxaca. Entonces, estas organizaciones pueden prender al país si no se les abre, si no se les da la apertura. Por eso la importancia de tu programa, porque de esta manera lo van a ver todos los diputados, espero que lo vean todos los diputados de todas las fracciones y que también el presidente de la República lo pueda ver y entienda la importancia que tiene la apertura para atender a todos esos grupos que no están incluidos en el presupuesto. Muy bien. Bueno, agradecerte también la por favor, gracias. Hay muchas peticiones, particularmente que yo he podido seguir en el Pacto por México de ONGs que piden su inclusión. Y yo no sé, me adelanto, tengo la impresión de que para allá vamos. Va a ser como inevitable, ¿no?, que muchas otras organizaciones participen. Los llamados partidos, los partidos pequeños, comillas pongo, ¿no?, porque básicamente pues estaban tres, ¿no?, PRD, PAN, PRI, como eje. Bueno, muchas gracias. El tiempo corre contra ustedes, ¿verdad? O a favor de ustedes, ¿no? No, siempre en contra. Sí, siempre en contra, ¿no? Ahí sí. Bueno, pero dijiste algo que me causó un poco de aliento, y te lo digo en serio, que a lo mejor esta legislatura es la que más acuerdos va a tener, ¿no? Qué importantísimo sería. Y yo sí soy de la idea, supongo que pues, ustedes lo habrán discutido cada uno a su manera, de que estos días se ha sentido un clima diferente. Si quieren por el nuevo presidente el cambio, yo creo que se ha sentido por acuerdos, como que la sociedad ve que, mira, ya se sentaron. Sí, ¿no? Sí, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, pero todos la tenemos. Hay de aquel que no deja de tener su punto de vista, ¿no? Sí. Y defenderlo a morir, pues, en el mejor sentido de la palabra. Pero dice el dicho que el que no se sienta a negociar no está dispuesto, el que se sienta a negociar está dispuesto a ceder. Así es. Porque es la única manera, ¿no? Sí, bueno, así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que nos acompañó. Ley de ingresos
y como ve, se tocó tangencialmente, bueno, ni tangencialmente, ni tan tangencialmente, directamente, no se vayan a enojar los que les toca la de egresos, este tema. Yo le diría, es muy importante que estos días siga a través del canal del Congreso estas discusiones, porque además de que son transparentes, son públicas, hay que ver exactamente qué es lo que están diciendo los legisladores respecto a estos temas, y yo le diría, no hay que olvidar que este país lo conforman muchos estados, muchos municipios, y que cada uno de ellos naturalmente tiene sus demandas, sus derechos, sus obligaciones, etcétera. Bueno, gracias, de nuevo muchas gracias. Gracias en nombre de todos, pásela bien, buenas noches, aquí estaremos la próxima semana a través del canal del Congreso. Adiós.